¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Geografía. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la semana número uno, cuyo título es Teoría Geográfica. Empezamos. Si nosotros observamos la animación que en este momento se está proyectando, obviamente estamos frente a una dinámica que es muy recurrente en todos los mares en el planeta. E incluso también vamos a poder ver esta dinámica dentro de los océanos. Y además también lagos y lagunas también. Cuando hablamos nosotros de esta dinámica o movimiento marino, que son las olas, pues las olas se definen como el movimiento ondulatorio de la superficie de mar, ¿no? Claro, como he dicho hace un momento, también vamos a encontrar esta dinámica en lagos y lagunas. Entonces, las olas son movimientos ondulatorios de la superficie acuática que se han generado principalmente por la fuerza del viento. Es decir, los vientos y su intensidad van a generar en este caso, la ocurrencia de olas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un, digamos, en un espacio marítimo o acuático y no existe, en este caso, olas? Porque obviamente la fuerza del viento es mínima, ¿no? O en todo caso, no es de la magnitud como para poder generar un ondulamiento de las aguas, de la superficie de las aguas. Eh, ¿Cómo puede ser aprovechado de alguna forma, fenómeno o dinámica o movimiento, ¿no? del mar? Puede ser aprovechado, como ya lo estamos observando en las imágenes, con la práctica de un deporte, ¿no? De un deporte que en este caso no solo es de alguna forma un deporte nacional, sino que también forma parte de un deporte mundial, ¿no? Entonces, eso es una de las formas en las cuales se puede aprovechar esta dinámica de los mares. Otra de las formas en las cuales se puede aprovechar es, por ejemplo, para la construcción de centrales mareomotrices, es decir, centrales que tengan la capacidad de generar energía eléctrica gracias a la fuerza de impacto de las olas. Otra de las formas que puede aprovecharse de las olas es para la pesca artesanal, ¿no? Es decir, para el desplazamiento de las embarcaciones que no necesariamente cuenten con un motor para, digamos, su movimiento, ¿no? en el mar. Entonces, estas pueden aprovecharse. Entonces, estamos nosotros frente a una dinámica que tiene usos muy importantes para el ser humano, que también permite la oxigenación de las aguas, porque la dinámica pues, de las olas permite que exista desplazamiento de las capas superiores acuosas hacia las partes inferiores. Entonces se produce una dinámica, ¿no? Entonces el agua se encuentra en constante oxigenación. Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Veamos. Cuando hablamos de geografía, pues la geografía es una ciencia como muchas que con el paso o evolución del hombre ha ido pues perfeccionándose o ha ido añadiendo a su estructura o explicación o campo de estudio, pues conocimientos cada vez más exactos del entorno, que en este caso abarca esta ciencia, ¿no? O en todo caso del espacio que abarca esta ciencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que así como el hombre ha ido evolucionando y han transcurrido diversas etapas de la evolución humana, entonces ha ido pues mejorando, cambiando la perspectiva de lo que vendría a ser el rol humano en la sociedad. Lo mismo pasa con la geografía. La geografía como ciencia social también ha experimentado cambios desde su, digamos, origen o nacimiento hasta la actualidad, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque obviamente obedece a múltiples necesidades que existen o que deben de alguna forma adaptarse pues según los tiempos. Por ejemplo, si hablamos nosotros propiamente de la idea de geografía a siglos antes de Cristo, es decir, cuando nace en Grecia, pues estamos hablando principalmente de una
de una concepción de un enfoque de la geografía directamente relacionado con la descripción de la Tierra, la descripción del espacio, ¿no? Entonces nosotros en un inicio entenderemos que la geografía cuando nace como rama del conocimiento, porque obviamente pues para llamarse ciencia todavía pasarán algunos siglos, pues eh, para, para ser considerada pues una rama de conocimiento es que va a tener que centrarse propiamente en un ámbito del conocimiento que es sumamente amplio, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que el conocimiento pues abarca, ¿no?, las ciencias matemáticas, hablamos de las ciencias naturales, hablamos de la propia dinámica de las sociedades, hablamos también del conocimiento de los astros, ¿no?, de la cosmovisión. Entonces, cuando hablamos nosotros de la geografía como rama de conocimiento en un inicio, pues va a tener como objeto directamente de estudio la descripción de la Tierra o de lo que en su momento se conocía como Tierra, ¿no? Porque sabemos que la geografía pues se origina como rama de conocimiento en Grecia, pero sabemos pues que la cultura griega no llegó a conocer todos los espacios continentales del planeta, ¿no? Solo en su momento África y Asia y parte de Europa también. Bien. Ya posteriormente, en el siglo XVII al siglo XX, es decir, del 1600 al 1900, ya estamos frente a una, digamos, concepción o enfoque de la geografía reduccionista o mecanicista. Esto nos dice lo siguiente, que por ejemplo, en un inicio se entendía que la geografía tenía que explicar toda la dinámica de la Tierra existente, todas las fuerzas, todos los procesos, ¿no? Los fenómenos, las energías que forman parte de la Tierra. Pero ya posteriormente, con, digamos, la ampliación de los espacios, digamos, de exploración, ya estamos hablando que para el siglo XVII, 1600 ya se habían explorado, pues, en las tierras americanas, entonces ya había un conocimiento mayor y más amplio de los espacios territoriales. Entonces, cuando llegan hacia América y empiezan pues a estudiar propiamente las características de la flora, de la fauna, del clima, de los relieves, ¿no?, de la población propiamente en América, pues obviamente van a encontrar, así como existía también con la población africana y asiática, van a encontrar diferencias notables, ¿no? Pero esas diferencias, pues, al ser nuevas relativamente, porque eran parte de un conocimiento, pues, digamos, reciente, ya que eh, África y Asia, pues, son continentes cercanos a Europa y la interacción de las sociedades europeas, pues habría sido ya mucho mayor y de mucho más tiempo que con la sociedad americana, ¿no? Con las tierras americanas. Entonces, esto generó pues que hayan una serie de contrastes, ¿no? Es decir, que se encontraran relieves pues, o flora o fauna en América que nunca antes había sido vista pues en Europa. Entonces, se decidió ahora proponer un enfoque reduccionista o mecanicista de la geografía. Esto nos dice, por ejemplo, que ahora se va a estudiar, o la geografía se va a encargar de estudiar espacios más pequeños, con dinámicas propiamente de ellas, ¿no? Por ejemplo, los climas en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de los relieves en Sudamérica. Por ejemplo, en Sudamérica tiene sus propias cordilleras, tiene sus propios bosques, tiene sus propios, digamos, eh, espacios poblacionales, sus propias tierras invadidas, y en estas tierras invadidas, pues, se había observado distintas características. Entonces, por ese motivo se dijo que no podía, en este caso, necesariamente, eh, estudiarse la geografía de forma única o genérica porque habían territorios con características distintas. Y aquí un ejemplo, ¿no? En el caso de América, en ese entonces, obviamente. Por lo tanto, nacerá la geografía regional, ¿no? Que es una geografía, pues, que va a estudiar ya características de un lugar. Ya en la actualidad del siglo XX, o sea, 1900,
hasta nuestros días. Ya en este caso la geografía tendrá pues un enfoque ya más sistémico, es decir, entender que todo lo que ocurre sobre la superficie